Estas ideas, que van surgiendo a lo largo del curso, son ideas a tener en cuenta a la hora de practicar y comprender Reiki Horus. El Reiki, si bien es una técnica que se basa en simplemente colocar las manos en una determinada zona para darle energía, esconde dentro suyo un algo más complejo, misterio que se revela a medida que el practicante avanza. Reiki Horus tiene también sus misterios. No son simples sellos que se colocan y ya. Cada sello oculta una energía. En el tercer capítulo conocimos a los guardianes que fueron poseedores de un gran conocimiento vedado de aquel que buscara obtenerlos para invocar el mal y traer destrucción. La magia egipcia era poderosísima, cargada de una energía que se creía hasta ayer desaparecida. Uno de los aspectos más importantes del antiguo Egipto es la relación que existe entre la magia y las creencias religiosas. Los egipcios no entendían la una sin la otra, y cualquier aspecto de la vida estaba vinculado a ellas. La magia era utilizada cuando no entendían algún suceso o algún acto sobrenatural que tuviera relación con la vida terrestre. Es así como se convirtió en parte de la vida diaria de sus ciudadanos, y nada en el universo se concebía sin que estuviera animado por ella. La magia se volvió, por lo tanto, un elemento de vital importancia para el buen funcionamiento no solo del Estado, sino también del propio universo. Heka en sí era un poder, una energía, una fuerza que a diferencia de otras fue representado como un dios abstracto, al que no se le rendía culto, porque era una especie de pensamiento. Esta deidad, o mejor dicho, fuerza vital, existió antes que todos los dioses y la creación. Heka fue el gran poder del dios Ra, dios del sol. Por ende, era la fuerza creadora que mantenía sostenido el orden, Alamaat, y organizado el mundo y el universo. Una de las formas de representarlo era a través de un hombre que sujetaba en cada mano una serpiente cruzada, que si se aprecia, parecen a las del caduceo, símbolo del ser que había sido capaz de dominar las fuerzas antagónicas y personificaba al hombre que en vida había logrado a través de una preparación también dominarlas, teniendo así la llave de la creación, y sería conocido con el nombre de Hekau, mago, o sea, aquel que domina la magia. Para entenderlo fácilmente, Heka es el Ka en movimiento y la palabra para definir la magia. El Ka que está en todo es utilizado con un propósito específico por el Hekau, y en ese proceso dejamos de llamarlo Ka para llamarlo Heka. La magia que se utilizaba para todo era de tres tipos. Primero estaba la llamada estatal, que estaba limitada a la corte. Se utilizaba la magia adivinatoria, que consistía en la interpretación de los sueños del faraón, para consejos, rituales y conjuros para ayudarle en su labor. Magia para castigar a los enemigos de la nación y magia para mantener la Ma'at y el orden cósmico. Segundo, existía la magia que se relacionaba al pueblo llano y era utilizado como forma de sanar a otros, como protección, hechizos, etc. Esta magia era prácticamente la misma y se aplicaba tanto en casos de situaciones extraordinarias como cotidianas. Por último, en tercer lugar, existieron los sacerdotes astrólogos, que eran los magos sacerdotes especializados en la observación del cielo y daban a conocer los días fastos y nefastos para realizar determinadas actividades, los ciclos de la luna y las estaciones. La palabra Heka estaba compuesta de dos jeroglíficos. Jeroglífico Ka, que significa doble energético. Para el egipcio todo en el mundo tiene sus dos lados, un cuerpo físico y otro energético que, siendo el principio vital de todo ser vivo, es el que da vida y movimiento al cuerpo. El Ka habita en toda la naturaleza, por lo tanto en el universo está animado por esta energía, y actualmente se lo identifica con el nombre de Ki en Japón, Chi en China o Prana en la India. El mago o Hekau, médico, para lograr la sanación, actuaba sobre este doble energético,
buscando hallar los diferentes desequilibrios causantes del malestar, actuando sobre ellos y polarizándolos para obtener el bienestar. Jeroglífico G significa activo. Para realizar magia, el K, que se obtiene del Sol y que está en todo el universo y la naturaleza misma, se halla en estado inerte. Por lo tanto, se lo activa a través del ritual mágico, que consistía en traspasar esa energía ya activa al otro. Heka es el acto mismo de hacer magia, o sea, se canaliza el K, se piensa en alguna intención que se quiera lograr, el K se activa a través de esta intención y por último, esta energía ya activada se la traspasa a otros o a algún objeto para el logro u obtención de aquello que se busca. Por otro lado, se halla el Hekau, traducido como mago, y es quien toma la energía y la activa mediante el acto y la palabra hablada. Dos características importantes para lograr manifestar lo que se deseaba, así como lo hizo el dios Ra al momento de la creación. En Reiki, podríamos decir que el reikista es un Hekau o mago preparado que toma la energía K del Sol dentro suyo y al activarla, G, la emana hacia otros para el logro del bienestar y el equilibrio. Los magos médicos partían de la base de que si había un problema de salud, era o por culpa de fuerzas externas que estaban influenciando a la persona y no dejándolo progresar, o por energías internas propias. Entonces hacían un diagnóstico espiritual y lo aplicaban a la parte física, manejando de esta manera muy bien esas dos polaridades al mismo tiempo. De esta forma hacían los ajustes, modificaciones y protecciones necesarias para que la persona no fuese a enfermar. Entendieron que controlando y estimulando el plano energético y sus polaridades obtenían un aumento o disminución de la energía. Aplicaron ese concepto dentro del hombre, creándole así no solo un aumento de su K, de su energía vital, sino que también el aumento de su campo áurico, o sea, el escudo protector del organismo, para que lo proteja tanto en el plano psíquico, mental como físico. Eran técnicas de polaridad que partían de la idea de que antes de la materia existe un plano energético que se manifiesta después a través del plano físico. Y si hay algo afectando la energía, esta afección se manifestará en el plano físico a través de dolores, enfermedades, molestias, etc. Estas ideas son las que actualmente rigen en todas las terapias complementarias actuales. En el antiguo Egipto existían diferentes tipos de magias y una de ellas era la defensiva o apotropaica, que consistía en repeler cualquier entidad adversa, divina o humana, que pretendiese realizar una acción negativa. Para ellos, los pensamientos, la mirada, las palabrerías y mismo entidades negativas tenían la capacidad de influenciar sobre la persona y enfermarla. Se pensaba que las diversas deidades y los fantasmas de los difuntos familiares enojados porque no les llevaban las ofrendas eran los culpables de provocar ruidos en la noche, de las apariciones en sueños en forma de pesadillas y los causantes de visiones espantosas, enfermedades y accidentes. Los demonios y hechiceros extranjeros provocaban desgracias, pobreza e infertilidad. Algunos espíritus molestos tomaban posesión de las personas y le provocaban, de acuerdo al lugar donde se había alojado, dolor de garganta, dolor de oído y aún peor, aquel espíritu podía tomar posesión total, originándose así el primer exorcismo conocido en la historia narrado en una historia egipcia. Egipto era un mundo duro, los fantasmas eran terribles, aquellos que no habían llegado al juicio de Osiris y habían sido condenados como malvados se alimentaban de inmundicias y también de las criaturas buscando K.
Estos, con su imagen horrible, que interesantemente se describían como seres deformes que caminaban con los pies y la cabeza mirando hacia atrás, acechaban en la oscuridad, esperando al momento de, por ejemplo, comerse al niño que estaba a punto de nacer, y el mago o Hekau los alejaba a través de conjuros. La magia, por lo tanto, les proporcionó un sistema de defensa contra estos ataques a lo largo de sus vidas. Tercera idea. Si bien habíamos dicho que el antiguo Egipto era un mundo protegido y en orden, este orden se debía también mantener. Orden y caos son la representación de los dos polos de una misma energía. Son diferentes en vibración y esta vibración nos ayuda o perjudica de acuerdo al grado en el que se encuentre. No se pueden separar porque responden al principio de interdependencia y además una energía existe en la otra, con lo cual no son absolutas, lo que conlleva a que se transforman en su contrario. Por lo tanto, el egipcio vivió en un lugar donde estaba habitado por esas fuerzas, era consciente de ello y buscaba todas las formas de equilibrarlas. Nosotros entenderemos también que somos seres que vivimos en sociedad y por lo tanto debemos convivir con energías de las más variadas vibraciones. El cómo nos afecte o el cómo nos sintamos o queramos sentirnos será el parámetro que nos indicará si hay un exceso de alguna energía en particular que nos esté afectando de forma negativa y el cómo protegernos de ella. De igual manera que lo hacía el antiguo egipcio cuando notaba que algo no iba bien. Se realizaba entonces conjuros y rituales para mantener a raya a aquellas entidades. Se utilizaban para ellos objetos para defenderse y dibujos mágicos, los cuales representaban a las deidades y a su lado cuchillos para enfrentarse a ellos. Estos mismos dibujos y otros, como ser el ojo de Horus, que también se lo dibujaba con un cuchillo, símbolo de la representación de destrucción del mal de ojo. Se los grababa mayormente dentro de las casas, debajo de las camas y en todos lados para protección de la casa, los habitantes, del sueño, para proteger a las parturientas, las cosechas y animales. Se creía que una mala cosecha o un animal que nacía muerto era culpa de aquellas entidades o energías negativas. Los hombres o mujeres que habían sido poseídos tomaban baños curativos hechos a través de fórmulas mágicas inscriptas o se les aplicaban rituales para desterrar al espíritu y así curar aquella zona que había sido afectada. Los objetos apotropaicos eran utilizados para maldecir, mantener a raya, castigar, someter y dañar a los enemigos. Estos eran cuchillos mágicos cubiertos de dibujos, varas de marfil, vasijas, figuras de arcillas, los cuales se inscribían con tinta roja los nombres de los enemigos a los que se pretendía destruir. Estas figuras representaban a aquellos enemigos y algunos eran moldeados con los rasgos propios de la etnia a la que pertenecían. A las vasijas se le aplicaba maldición y se las rompía o trataba de forma violenta. Se las escupía, se las rompía con un cuchillo o lanza y eran tratadas como si estuviese la persona ahí delante. Las figuras en arcillas eran moldeadas con la persona estando arrodillada y atada de manos, símbolo de sometimiento, y se la pinchaba con una especie de clavo o alfileres. Para ellos, la imagen de algo contiene en parte la esencia y potencia de aquello que representa, y podía ser animada insuflándole vida, Heka, el poder mágico. Esta magia obedecía a las siguientes dos leyes. Primera, ley de semejanza. Lo igual atrae a igual. Esta era la magia imitativa. Al imitar la figura de algo o alguien, moldeándola en algún material, y si se establece el vínculo adecuado entre la figura y lo que representa, lo que se haga sobre el objeto se producirá sobre la persona. Tal es el caso de las muñecas de vudú. Segundo, ley de contacto. Si algo estuvo en contacto con alguien, ya sea ropa, pelo, uña,
algún trapo, ese algo está impregnado de la energía, Ka, de aquella persona que lo ha tocado. Y al actuar sobre ese algo, actuamos sobre el todo. Es decir, si a esa cosa la maltratamos en un acto de magia, estaremos por ende maltratando la energía de aquella persona. Y a esto se lo llamó magia contaminante. La muñeca de vudú tiene elementos de la persona a maldecir. Este mismo tipo de magia la podemos ver en todo el mundo y todas las culturas que existen, pero su divulgación comenzó aquí en Egipto.